Aquí presente, vamos a hablar acerca de esos cambios de ánimo que suelen darse entre las personas. De pronto la persona está muy feliz, muy alegre, activa y luego un bajón, la tristeza. ¿Cómo se puede hacer para regular, para mantener un balance? Bueno, la medicina tibetana puede ser su aliado. Está con nosotros José Andrés Arvide, él es especialista en fitoterapia y nos va a ayudar. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué hacemos, José? Ay, de una vez. Vamos. ¿Qué hacemos con las personas que tienen estos cambios de ánimo? ¿Cuál de estas fórmulas podría ayudar a estar más estables, más tranquilos? Bueno, para los cambios de ánimo es importante saber que siempre hay una fórmula, pero depende mucho del tipo de condición que está sufriendo la persona. Porque hay veces que los cambios de ánimo tienen mucho que ver con problemas digestivos. Porque aquí es donde se produce la dopamina, la serotonina, parte de se produce acá y cuando hay aquí imbalances en los microorganismos tenemos que trabajar eso. Entonces hay maneras de desintoxicar, limpiar el tracto digestivo y con eso vamos teniendo una producción de hormonas ya regulada. Entonces, ¿cuál de estas fórmulas podría ayudarnos con el tracto digestivo? En ese caso a la persona yo le recomendaría el Limpia Todo y el Digestión Feliz. Sí, estas dos fórmulas son especiales para desintoxicar el organismo y regular toda la microbiota. Limpia Todo y Digestión Feliz. ¿Qué tienen estas fórmulas? Bueno, estas fórmulas tienen plantas muy especiales porque son realmente plantas de los Himalayas. Todas las plantas que utilizo son plantas que vienen de Nepal, la India, del Tíbet y son pues sustancias que no se consiguen aquí en Costa Rica. Por ejemplo, Digestión Feliz tiene algo que se llama Aru, Baru o Kyuru, que esas tres, así se llaman en tibetano, ¿sí? O Amalaki, Bibitaki, Haritaki, así lo conocen unas personas. Son frutos altísimos en vitamina C, sumamente astringentes, que desintoxican el tracto digestivo, te ayudan a regenerar también las membranas del tracto digestivo y con esto ya vas obteniendo pues se va armonizando los procesos del sistema nervioso, la producción de hormonas y ahí vas sintiéndote mejor. Si es en caso de problemas digestivos, ¿verdad? Si fuese el caso. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que pasan del estado de euforia a la tristeza y uno diría, bueno, que casi que a la depresión, a lo que parece una depresión? Entonces, para estas personas que tienen esos cambios medio drásticos, ¿qué les puede recomendar? Bueno, en eso es importante siempre cuando suceden episodios como estos, es ver qué puede ser la causa. Entonces para eso, claro, te puedo recomendar plantas y tengo fórmulas, vamos a hablar de eso. Sin embargo, es importante que la persona tenga como un grupo de apoyo o una manera de ir aprendiendo también técnicas que puedan trabajar la parte de adentro hacia afuera. Porque cuando hay cambios y el estado de ánimo oscila tanto, tiende a ser o problemas digestivos que llevan a imbalances de hormonas o también o emocionales y cosas que se deben procesar. Para eso yo tengo un grupo que se llama Proyecto Amanecer, en el cual doy clases cada 15 días y enseño técnicas de meditación, respiración y trabajo psicoemocional, y ahí también les recomiendo plantas, fórmulas. Por ejemplo, en casos como esos recomiendo la fórmula Calma, que lo que ayuda es básicamente, para ponerlo en términos simples, es a relajar el sistema nervioso, ¿sí? Porque cuando estás sobreexcitado y hay hiperactividad mental, la hiperactividad mental lleva a que uno empiece a enfocarse en esto y luego en esto y eso genera oscilación emocional, y con eso ya luego el problema se hace más y más grande. Entonces, una fórmula como Calma es la que nos puede ayudar. Calma, esa que está por acá. A las personas que tienen, por ejemplo, trastorno bipolar, bueno, ellos tienen ya un tratamiento médico que se da, pero ¿qué les puede ayudar desde el punto de vista de la medicina tibetana? Ahí aplicaría lo mismo que acabo de explicar, sería lo mismo que le recomendaría a una persona en este caso, es llevar su tratamiento médico, el normal que lleva, y llevar un acompañamiento psicoemocional, psicosomático, le llamo yo, que son prácticas que trabajan sobre el sistema nervioso, sobre el tejido del cuerpo, para que el cuerpo pueda soltar el cúmulo, digamos, de emociones que se impregna, básicamente el tejido del cuerpo lo sostiene. Eso ya hay, digamos, esto es un tema, llamémoslo reciente, ahí es algo que apenas está saliendo a la luz, de cómo el cuerpo sostiene emociones, sostiene traumas, y eso lleva a desequilibrios emocionales, mentales, hormonales, físicos, todo tipo de enfermedades, y luego le dicen, bueno, usted tiene trastorno bipolar, pero tal vez lo que tiene es una cantidad de trauma
somatizado, es decir, el cuerpo lo está sosteniendo, que llega un momento que ya no lo puede sostener y empieza a mostrar todo tipo de síntomas. Para eso es que yo tengo estos grupos de Proyecto Amanecer y ahí también pues podemos recomendar plantas, cosas como estas, muy importante, pero se necesita ese acompañamiento. Ese balance, sí. ok. Y la fórmula que usted nos recomendaba en este caso también es esta que se llama calma. Sí, y si es una mujer lo combinaría con Sagrada Femenina y si es un hombre con Guerrero. Con Guerrero. Sí. Hablemos porque en el trastorno de la bipolaridad hay dos momentos. Puede ser que la persona esté pasando por el estado maníaco o también que esté pasando por el estado depresivo. ¿Varía en algo la fórmula que usted recomienda dependiendo de qué momento esté? En esos casos no, y esto ya, bueno, esto es muy personal, de acuerdo a lo que yo he estudiado con las plantas, porque mi estudio fue formal, pero también fue sumamente empírico le llaman yerbateros en Colombia y también el Tíbet y hasta en los Estados Unidos. Y estas personas, lo que yo recibí, esa transmisión que recibí a través de ellos, es que las plantas conocen cómo tejer y trabajar sobre el cuerpo. Entonces, si hay plantas que tienen llamémoslo una función muy específica, ellas van a trabajar específicamente sobre algo, entonces sabes que esa planta solo la puedo usar para este episodio, para este tipo de enfermedad, y etcétera. Pero hay plantas y cuando las formulas, por ejemplo, como es por eso creé esta fórmula Calma, ellas como que entran y tienen una tecnología y saben qué hacer en el cuerpo, ¿ves? Ok, cuando las personas tienen, por ejemplo, un trastorno bipolar, puede que esté relacionado con otras enfermedades como Cushing, esclerosis, derrame. Entonces, ¿qué le recomienda a estas personas que están pasando por una enfermedad como esta? Bueno, primero que todo es tener un diagnóstico adecuado, ¿verdad? O sea, es llevar, cuando yo recibo, hay que recordar una cosa, yo recibo dos tipos de personas, las personas que vienen a comprar un suplemento y las personas que vienen a ser tratadas. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado a dar una recomendación así y más por televisión, porque las personas, y esto se ve mucho con redes sociales, por eso hago los grupos de Proyecto Amanecer y por eso me gusta que mis clientes vengan, hablemos y yo darles buenas recomendaciones o llevar una sesión formal, porque sí hay que ver muchos aspectos, la edad, la condición, hace cuánto fue el diagnóstico, la parte psicoemocional. Entonces sí, yo recomendaría mejor contactarme y ahí podemos hablar bien para no darles mala información. Sí, para que no sea generalizado. Sí. Hablando de las personas que están pasando por una situación, por ejemplo, de alcoholismo, de drogas, adicción a ciertos medicamentos, ¿cuál sería la recomendación que usted le puede dar en base a estas fórmulas que están acá? Bueno, una persona con este tipo de trastornos o adicciones es importante, uno, tratar el sistema nervioso. El sistema nervioso es crucial en casos como estos porque su cuerpo está reaccionando, está teniendo los ataques adictivos y formas como el Calma o hasta el Shilajit, que es algo ya muy conocido, sí, sumamente importante para nutrir el sistema nervioso, ayudar a relajar el sistema nervioso y además de un acompañamiento podemos ver mejoras. Shilajit es este que está por acá. ¿La medicina tibetana podría convivir con un tratamiento psiquiátrico? Sí, claro, y es muy, muy común que la medicina, tal vez en Costa Rica hasta ahorita se está viendo esto, pero en otras partes del mundo es sumamente común que haya tratamientos paralelos entre, digamos, lo que se llama lo holístico y lo tradicional. Ahora, en ese caso, por ejemplo, existe la posibilidad de que haya algún tipo de interferencia con el medicamento propiamente dicho. Esto puede suceder, claro, pero esto no es como que digo, es decir, ok, las plantas pueden, esto depende de cuáles son los compuestos con los que se están trabajando, ¿sí? En general, no con ciertas plantas, pero sí, como digo, siempre es mejor hablar con el paciente, con el cliente, y ahí entonces qué es lo que se está tomando, hace cuánto, qué cantidad, qué dosis, y ahí ya eso se va ajustando. Sí puede haber, la gente dice, uy, que la medicina tradicional o la medicina de plantas no tiene efectos secundarios. Eso no es cierto, sí puede tener efectos secundarios. Hay plantas muy potentes, pero si uno toma en exceso te pueden dañar. ¿Sí? Es igual que todo, esto es una ciencia y esto hay que saber hacerlo. Las personas que están pasando por la enfermedad del alcoholismo, ¿podría haber algún tipo de interferencia con el tratamiento convencional? No, en ese caso no, a no ser de que la persona esté utilizando, tomando o atravesando algo del cual es muy moderno y tal vez yo no he escuchado, pero dentro de lo que yo conozco y lo que he trabajado no hay problema. En cuanto a las personas que padecen, por ejemplo, de enfermedades crónicas, como por ejemplo azúcar, tiroides, ¿en ese caso podría interferir? No interfiere. Lo que sí hay que ver es personas, por ejemplo, que sufren de presión baja,
Digamos, sí hay las plantas que utilizo yo específicamente, muchas son para desintoxicar el organismo. Lo que desintoxica tiende a bajar la presión, entonces algo que yo siempre tengo cuidado es como usted padece presión baja, pero es el opuesto, más bien uno tiende a ver personas que tienen presión alta. Muchas, sí. Entonces, sí hay cositas que uno tiene que ver, pero como es mínimo, no son cosas problemáticas. José Andrés, muchísimas gracias. Muchas Gracias por estar aquí con nosotros, muy amable. Continuamos.